a empezar. Bueno, un poco la idea de la clase de hoy es, les presento algo más del tema, que es lo último que me quedó, que deben ser en 20 minutos lo hablamos, y después repasamos sobre todo lo que venimos viendo, ¿sí? Y la idea es que al final de las clases yo les dejo una lista de palabras de lo que vimos, ¿sí? Y para la próxima clase ustedes tienen que armar una red conceptual, en realidad dos, una de cada tema, como si fuera una tarea para casa para repasar más que nada. Y como les había anticipado, para el jueves, sí, el jueves que viene sería el examen, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Genial. Sí. El examen va a ser por la plataforma de Edmodo, seguramente son 2 horas que tienen, así que seguramente deben ser 4 preguntas para desarrollar, que la idea es que lo hagan bien en 2 horas como si fuera una clase presencial, ¿sí? Nada nuevo en relación a eso. Así que bueno, si les parece bien, iniciamos. Sí, ya somos 18, así que bueno, vamos a iniciar. Les comento, les comparto pantalla, quiero decir, en realidad. No sé si revisaron el material, ya lo subí todo, está todo en las carpetas, como los PowerPoint, como los textos que necesitan, incluso alguno opcional también hay. No sé si tuvieron tiempo de revisarlo, lo vieron. Más que nada para asegurarme que sí está disponible, obviamente cada uno lo revisa cuando quiere. Bueno, vamos a lo último en donde estaban. ¿Se acuerdan más o menos dónde habíamos quedado? Hola Lucas, perdón, se me había reiniciado la computadora y no prendía más. Ah, bueno, está bien. Perdón. Bueno, te comento para vos, Francesca, les decía a los chicos que hoy la idea es que terminemos con un tema que falta, es algo rápido, una situación, en realidad un experimento que tuvo mucha importancia en su momento, y bueno, después vamos a hacer un repaso, ¿sí? Dale. Así que bueno, vamos con eso. ¿Dónde habíamos quedado? ¿Recuerdan más o menos? Vimos algorítmicos, heurísticas, vimos Bueno, el dentro de la caja. de la caja. Eso. Y el Vimos último rápido ejemplo este fue la experimento al caja. final de la clase. ¿Cómo? Perdón. Que vimos rápido al final de la clase. Ah, Claro, lo creo que se último fue cortó. esto. Sí, creo que se cortó porque yo le calculé mal. Creí que terminaba ahí 10 y terminaba a las 9, creo, la clase. Bueno, no importa. A las 10 quiero decir. ¿Vimos la respuesta de esto? Bueno, acá se las estoy mostrando. Bueno, no sé si lo habíamos terminado de hablar o lo arruiné ahora mostrando la respuesta, pero bueno, la idea básicamente de esto va en la misma línea cuando habíamos visto el ejercicio, el problema de los fósforos, ¿sí? En función de cómo nos lo planteemos, cómo nos representemos, bueno, se puede resolver o no el problema. En este caso, la idea que se los traje cuando hablamos de esto es para hablar un poco de cómo nos representamos el problema. En este otro, la idea era, bueno, hablar un poco de, yo les dije que uno de los problemas que puede haber, a ver si dónde está la diapositiva, valga la redundancia, se llama obstáculo, ¿sí? Un problema. Bueno, en esta formalización le llamamos obstáculo. Un ejemplo de obstáculo que puedo hacer es la fijación funcional, es decir, vemos cualquier objeto, si nos lo fijamos, sus funciones, digamos, quedan fijas. La vela es para iluminar, la tachuela es para clavarse en algún panel para tachuelas, el fósforo es para encender, ¿sí? Bueno, la idea acá era plantearles un problema y ver cómo cada objeto puede tener otra funcionalidad, ¿sí? No, no es nada del otro mundo, no descubrimos la pólvora acá, pero sí relacionarlo a la hora de resolver problemas, que bueno, cualquier objeto puede llegar a tener otra funcionalidad. Esa es la idea de esto. ¿Queda claro? Sí. Genial.
Bueno, ¿por qué Lucas nos traes esto? Bueno, porque suele pasar que uno de los obstáculos en general, como le digo, es la fijación funcional, que a su vez depende en gran parte de la disposición mental, es decir, si uno está dispuesto o no a resolver un problema, sea porque tiene poco interés, digo, no necesariamente que uno no lo quiera resolver, sino que hay temas que nos convocan más que otros, ¿no? Hay temas a veces que o conocemos más o simplemente nos interesan más. Y uno puede discutir más acaloradamente o puede pensar soluciones, ¿sí? Un poco más atento, más enfocado, si se quiere. Va por ese lado esto. A veces no estamos dispuestos mentalmente y algo que suele ocurrir como dificultad en consecuencia es la fijación funcional. Así que bueno. Bien, dicho esto, vamos con un experimento clásico, ¿sí? Por lo menos en lo que hace al estudio del pensamiento, ¿sí? Y concretamente, para darle un poquito de contexto a este experimento, fue en 1966, si no me equivoco, lo realizó un investigador que se llamó Wasson, nosotros vimos Watson, bueno, este es sin T. Watson. Y básicamente la pregunta era, bueno, ¿los seres humanos razonan de manera lógica o no lógica? ¿Sí? ¿Se acuerdan que con Piaget habíamos visto que, bueno, supuestamente que después de los 12 años empezamos a pensar en términos formales, ¿sí? Siguiendo un silogismo perfecto. Un silogismo perfecto es un razonamiento que es más difícil de explicarlo que de dar un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando le digo, supongamos, todos los seres humanos son mortales, Lucas es ser humano, entonces en consecuencia es mortal? Si a partir de dos afirmaciones derivo la conclusión. Creo que esto lo habían visto, ¿no? Un razonamiento deductivo. ¿Lo recuerdan? Sí. Sí. Sí, Buenísimo, esperemos que sí. Bueno, pero básicamente es una afirmación cualquiera. A ver, si hoy, a partir de una afirmación condicional, vemos el ejemplo. A ver, si, no sé, si hace 5 grados de temperatura me voy a resfriar. Listo, hizo 5 grados de temperatura, conclusión, me resfrío. Por ejemplo. Listo, ¿se entendió eso? Vamos. Bueno, dicho esto, la pregunta es, ¿los seres humanos piensan siempre de esa manera? ¿No lo piensan? Cuando vimos a Vygotsky, yo les dije, por ejemplo, si les traigo un silogismo y les digo, todas las vacas vuelan, acá tengo la vaca Pepita, entonces tiene que volar. Bueno, la realidad es que, bueno, uno necesariamente sabemos que eso no es verdad, pero sí en términos de la validez del razonamiento, sí es válido, porque si parto de la afirmación que todas las vacas vuelan y hay un animal que es vaca, la conclusión es vuelan, ¿sí? Entonces diferenciábamos entre que un razonamiento sea válido o bien que sea verdadero. ¿Hasta ahí vamos? Estos dos aspectos me interesa que queden claro, que un conocimiento sea o bien verdadero o bien sea válido. ¿Se entiende? Sí. Sí. Sí, buenísimo. Listo. Eso era para refrescar la memoria. Bien, dicho esto, Piaget, decía que sí, que todos razonábamos de manera válida, como el científico, y vimos los experimentos en su momento, vimos la etapa formal y demás. Y bueno, Vygotsky decía que no, que sí le dábamos importancia al contenido. Entonces él lo que había hecho, por ejemplo, si iba a una zona, ¿sí?, de donde estaba lleno de campesinos, personas que no habían ido a la escuela, les preguntaba, bueno, si yo tengo, eh, yo qué sé, los osos blancos son grandes, bien, yo después le voy a traer un oso blanco, ¿cómo va a ser el tamaño? Y le dicen, y no lo vimos, ¿sí? La realidad es que a partir de las premisas que le doy, si yo le digo un oso blanco, entonces es grande, después voy a traer un oso blanco, ¿cuál va a ser la respuesta? ¿Qué tamaño va a ser el oso blanco? Grande, ¿no? Según el razonamiento ese, sería bastante simple, y lo que le
le contestaban las personas campesinas, bueno, yo la realidad es que no lo vi al oso, así que no te puedo decir nada. Así que bueno, estaba esta discusión. Los seres humanos piensan según las formas, ¿sí? Según razonamientos hipotéticos, o necesitan verlo, ver el contenido, a ver si es verdad o no. Bueno, en el medio de esta discusión, lo que hicieron, un sujeto, un investigador que se llama Watson, dijo, bueno, vamos a ver y vamos a experimentar con estudiantes universitarios. Como le comenté, en Estados Unidos siempre los experimentos lo hacen con estudiantes. Así que básicamente dicen, vamos a presentarle un problema, ¿sí? Vamos a ver si lo resuelven. Esto, los números no nos dicen nada sobre el contenido, así que la idea es ver si proceden en términos formales, ¿sí? En términos de la lógica. Si razonan de manera lógica o no lógica. Así que bueno, les presento el problema y la idea es que lo pensemos 2 minutos a ver cómo lo resuelven. Bien, acá tienen 4 tarjetas, ¿sí? Supongamos que obviamente esto, si fueran de verdad, las podrían dar vuelta y habría algo del otro lado. Como no lo pueden dar vuelta, yo se los cuento en enunciados, ¿sí? En primer lugar, todas las tarjetas tienen una letra por un lado y un número por el otro, ¿sí? Acá van a ver, hay 2 que tienen 2 letras, y hay dos que tienen letras, y hay 2 que tienen números. Del otro lado van a tener lo opuesto. Bien, la afirmación condicional es, si hay una A por un lado, entonces hay un 5 por el otro, ¿sí? Esa sería la afirmación condicional. Y acá viene la pregunta. ¿Qué tarjetas yo tendría que dar vuelta, ¿sí? Como mínimo, ¿sí? Y suficiente, ¿sí? Para saber si esa afirmación es cierta o falsa. La pregunta es, ¿cuántas tarjetas tendría que dar vuelta como mínimo para ver si esta afirmación es verdadera o falsa? ¿Qué afirmación? Que toda tarjeta que tenga una A de un lado, del otro lado tiene un 5. ¿Se entiende la pregunta? Genial. Bueno, les pregunto, ¿cuál habría que dar vuelta? Sí. ¿Algún valiente? Piénsenlo, tranquilos. Les doy unos momentos. Lucas, ¿tendría que quedar el 5 a la derecha? ¿Cómo el 5 a la derecha? Puede que me haya explicado mal en la consigna. Supongamos que las damos vuelta. Digo, ¿cuál hay que dar vuelta para saber si esta afirmación es verdadera o falsa? ¿Sí? Acá igual está escrita la pregunta. Como para así que, no sé, Bianca, ¿a qué te referías bien que no entendí? Como dice, entonces hay un 5 por el otro lado, capaz que si das vuelta al 2, Claro. queda como en forma de 5. Si No das sé si es vuelta. eso lo que... Claro. Sí, ahora entiendo. Cuando digo del otro lado, supongamos que. Sí, claro, entiendo lo que vos decís. Pero no iría por ese lado, no hay trampas en esto. Ok. Sí, si el enunciado era engañoso, era válido lo que decías, pero suponiendo que no hay trampas. Lucas, Sí, si das vuelta a la A y atrás de la A hay un 5, y das vuelta al 2 y atrás del 2 hay una A. bien, a ver, vamos. Si damos vuelta a la A y hay un 5. Entonces, por este lado diríamos, bueno, este enunciado es verdadero, así que por este lado estamos bien, ¿sí? Con respecto al 5, no nos interesa, vos ahora dijiste el 2. Claro, Me dijiste, ¿y el 2 cómo sería entonces? si lo das vuelta atrás hay una A.
Exactamente, sí, el contraejemplo. En el caso de que haya un 2, perdón, en el caso, perdón que estoy tratando de correr las pantallas, los veo acá. Bien, con respecto al 2, entonces, si hay una A por un lado, entonces hay un 5 por el otro, con lo cual, si del otro lado hay una A y luego lo damos vuelta y hay un 2, no un 5, decimos, bueno, en realidad este enunciado es falso, ¿sí? Con lo cual, sí, en principio, hasta donde lo veo yo, habría que dar vuelta como mínimo esos dos casos. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Buenísimo. Aprobados, felicitados todos, pasaron bien. El 5 no nos interesa, el B no nos interesa. Bien, les muestro la misma forma lógica de otro problema, pero con un poquito de contenido más familiar o más real, que se supone que acá se pueda resolver un poquito mejor. De vuelta, tienen acá la misma, es el mismo tipo de problema, ¿sí? Estos son cheques de un banco, hay una cajera que los recibe, o un cajero, ¿sí? Y obviamente cuando superan los 50.000 pesos, un cheque necesita sí o sí ser autorizado, para ser pagado, digamos, ser autorizado por el gerente. Entonces la pregunta es, bueno, si un cheque es de más de 50.000, debe llevar la firma del supervisor por el lado de atrás, ¿sí? Es decir, alguno que tenga más de 50.000, del otro lado tiene que tener firma. La pregunta es, ¿qué cheques hay que dar vuelta para saber si la cajera cumplió o no la norma? Bueno, perdón que salí de acá. Bien. De vuelta, ¿se entiende la consigna? Así que de nuevo, la pregunta es cuál habría que dar vuelta, cuál cheque, para confirmar si hizo bien o no, si la cajera hizo bien o no el trabajo. La cajera o el cajero, acá en el enunciado estaba así. Y habría que dar vuelta a los dos de la derecha. No, y el de la izquierda también, el primero. Este, ¿y cuál más? El S y los dos últimos. Los El dos tercero y el últimos. cuarto. Bien, a ver. Sin firma, si el enunciado dice que tiene que ser arriba de 50.000, ¿no? Así que con lo cual vamos a mirar este que no tiene firma. Esperemos que el que está del otro lado sea menor a 50.000, porque si no, bueno, hubo un error, ¿no? Así que este Claro. habría que darle vuelta. Este que tiene arriba de 100.000, bueno, también hay que darle vuelta, porque justamente, si tiene del otro lado menos de 50.000, si del otro lado no tiene la firma, bueno, estaríamos en un problema. Ahora bien, este también decís que hace falta darle vuelta, ¿por qué? Porque si tiene la firma, se supone que atrás tiene que valer 50.000 o más. O sea, creo que en realidad hay que dar vuelta a todos. Podría ser, sí, sí, sí. A ver, la pregunta igual es, ¿cuál hay que dar vuelta como mínimo para saber si la afirmación es verdadera o no? Planteémoslo en un término un poquito más real, que es la idea esta, que bueno, a ver, supongamos, a ver, está a prueba la persona, ¿sí? Que recibió el cheque, ¿qué hago? ¿Lo echo o no? ¿Sí? Una manera un poquito fea, pero bueno, gráfica. A ver, o lo sanciono o no. Bueno, a ver, ¿qué hizo? Entonces voy con el cheque. A ver, este no tiene firma. Bueno, del otro lado, si tiene menos de 50.000, no hay problema, pero si es mayor a 50.000, bueno, se equivocó. Este es de 20.000, ¿sí? Con lo cual no me interesa si tenga firma o no. Este tiene la firma, entonces si es de 50.000 o de la cantidad que sea, bueno, en realidad mucho no me importa, pues
no habría problemas mayores. Alguien me puede decir, no, pero en realidad no le hacía falta firma a este. Bien, sí, es cierto. Con lo cual, este es dudoso. Y este es el otro que nos importaría porque es el contraejemplo, ¿sí? En el caso de que sea mayor a 50.000 y no tenga firma, también hay un problema. Sabemos que este es mayor de 50.000, así que esperemos que cuando lo demos vuelta tenga la firma, ¿sí? ¿Más o menos se entiende? Genial, bien. Sí, ya sé, esto es un lío de palabras, un trabalengua de palabras. Pero bueno, la idea es ver que, por lo menos no sé si a ustedes les pasó, pero a mí cuando nos presentan una situación, ¿sí? Por lo menos familiar, asociada a la situación del trabajo o algo que tenga un poquito más significado real que los números, en general resulta más fácil resolverlo. Acá, en este caso, ustedes pudieron resolverlo de las dos maneras. Lo que sucedió en la práctica era que la mayoría de las veces las personas, y esto es lo que me interesa, solo respondían que hacía falta este o este. ¿Sí? ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, que en el primer caso iban a confirmar si la afirmación era verdadera, ¿no? Si hay A de un lado, entonces del otro lado tiene que haber un 5. Entonces, obviamente, voy a buscar el antecedente y a verificar si la consecuencia es verdadera. Este de acá nadie lo daba vuelta, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente no buscaban el contraejemplo, con lo cual se decía, bueno, las personas no razonan en términos lógicos, lo cual, según este ejemplo, es cierto, ¿no? Ahora bien, la primera objeción, bueno, la mayoría de las veces el problema no se entiende, así que por eso no te lo resuelven bien, era la crítica que se le hacía. Con lo cual uno está bastante de acuerdo, es un poquito engorrosa la situación que plantean, a menos que seas lógico y estés acostumbrado, no se resuelve fácil. Ahora bien, cuando le dan una situación familiar, ¿sí? Todos lo resolvían más o menos bien, de hecho ustedes lo resolvieron bien en las dos situaciones. Así que bueno, ¿cuáles son las consecuencias de esto y que me interesan, ¿sí? Bueno, en primer lugar, lo que les decía, que por un lado, los seres humanos no razonamos en términos de lógica formal, sino que consideramos el contenido. Es decir, si nos dan información sobre la situación real, mejor, nos resulta más fácil para resolverlo. Y segundo, cuando no tenemos información de la situación real o no nos es familiar, por ejemplo, no sé si acá empezamos a hablar de compuestos químicos en lugar de una situación de trabajo que para mí es totalmente ajeno, yo me voy a guiar, ¿sí? De vuelta, voy a tratar de guiarme por la lógica formal y voy a tender a la confirmación, ¿sí? Pero no al contraejemplo. Es decir, no voy a tratar de demostrar que una afirmación es falsa, sino que siempre es verdadera. Bueno, de todo lo que dije, ¿qué es lo que quiero que quede claro? Y así ya cierro, y bueno. Por un lado, ¿sí? Que los seres humanos pensamos en términos del contenido, nos interesa el tema, ¿sí? Y a la hora de razonar, nos permite razonar mejor si conocemos del tema. En segundo lugar, tendemos a confirmar, ¿sí? Sesgo de confirmación. ¿Alguna vez escucharon del sesgo de confirmación? Creo que No. no. ¿No? Bueno, en metodología más que nada es muy importante, pero bueno, en la ciencia en general. Yo cuando diseño un experimento o veo cualquier situación, trato de ir a buscar aquello que confirme mi sospecha. Supongamos, yo, a ver, en psicología veo una persona que tiene un problema, una psicosis, ¿sí? Tiene un problema que decimos, bueno, es delirante, es paranoico, ¿sí? O incluso tiene alucinaciones, ¿sí? Para hacerlo más fácil. Dependiendo desde en qué lugar teórico esté, voy a dar una posible hipótesis de la causa a otra. Si soy una persona soy un psicólogo que estudia el cerebro, voy a decir, bueno, tiene un daño cerebral, entonces vamos a buscar el daño cerebral, ¿sí? Y vamos a tratar de encontrarlo. Si no lo encontramos todavía, diré, bueno, aún todavía no lo encontramos, pero la causa es un daño cerebral, ¿sí? Por otro lado, si soy un psicólogo que le interese, que es más desde el lado de las relaciones, si se quiere, psicoanalista, ¿sí? Del lado de alguna vivencia traumática, entonces voy a decir, bueno, hay que investigar, hubo alguna vivencia traumática que le afectó a su psiquismo y hay que buscarla en su recuerdo, ¿sí? Con lo cual, ¿quién tiene razón? No lo sé, pero en todo caso, cada
cada profesional va a operar para confirmar esa hipótesis, ¿sí? Y va a tratar de indagar y confirmar esa hipótesis una y otra vez. Ahora bien, podría ser que estén equivocados, cualquiera de los dos. Bueno, sin embargo, en general, ninguno trata de buscar su error, ninguno se para a decirse, a ver, no, en realidad capaz que estoy equivocado. No, no, por el contrario, tratás de confirmar. Eso se llama tendencia a la confirmación, y si es sistemático, le llamamos sesgo. Es un error sistemático. ¿Se entiende? A ver, alguna situación creo que se nos va a acordar, no te falta un poquito. ¿Alguna situación más de la vida cotidiana? Bueno, a ver, supongamos, ahí está. Supongamos que me gusta jugar a juegos de azar, ¿no? Entonces digo, no, a mí me va muy bien con los juegos de azar, bien, bien. El otro día jugué a la quiniela, gané un montón de plata, y el lenguaje mío dirían, solo cuenta las ganadas, no contás las perdidas, con lo cual la conclusión sería que seguramente perdés más dinero del que ganás, en mi caso hipotético que les digo. Pero suele pasar que estas personas solamente te cuentan las veces que ganaron, ¿sí? Es decir, confirman la hipótesis de que el juego te genera plata. ¿Se entiende? Pero bueno, uno normalmente le decís, a ver, contame las veces que perdiste. Ah, no, y bueno, no te dan esa información, ¿sí? Es decir, en su manera de razonar, suponiendo que no lo hacen de manera malintencionada, sino que es propio de la enfermedad de adicción al juego, ¿sí? Bueno, lo que hacen es sistemáticamente buscar aquellos hechos que confirman su hipótesis. El juego me da mucha plata. Entonces empiezan a recordar todas las veces que ganaron, pero no recuerdan las veces que perdieron, ¿sí? Bueno, en ciencia pasa lo mismo, de hecho, y bueno, suele pasar. Los investigadores de cualquier disciplina tratan de buscar aquellos elementos o hechos que apoyen sus afirmaciones y tienden a dejar de lado aquellos que los refutan. Ahora bien, ¿cuál es el problema de esto? Que bueno, hoy por hoy en general y hace rato incluso, creo que desde Popper con el falsacionismo, decimos que en realidad lo que buscamos es falsear hipótesis, con lo cual el proceder normal de las personas sería antilógico, iría en contra de esto. ¿Sí? En este caso, les digo, acá lo resolvieron bien, pero la mayoría de las personas trataban de ir a confirmar si la afirmación era que dada la causa A, entonces la consecuencia 5. Bien, todos iban a confirmar el caso, pero nadie iba a buscar el contraejemplo, dado que la causa, la causa estaría del otro lado, ¿sí? Dado que tenemos un 2, se supone que del otro lado no debería haber una A, pero la hay, con lo cual sería un ejemplo que contradice este enunciado. Es decir, podríamos buscar la confirmación y también la falsación, el contraejemplo. Bueno, la mayoría de la gente no hace esto. Ustedes lo logran hacer bien, así que felicitaciones, chicos. Sin embargo, cuando le presentamos una situación de la vida cotidiana, la mayoría de la gente sí lo resuelve bien. Conclusión, para no caer en sesgo de confirmación, sí tenemos que abordar contenidos que nos resultan familiares. Esa sería la conclusión final. ¿Se entendió? Bien, buenísimo. Sí, sí. ¿Cuál es entonces la respuesta a la pregunta inicial? ¿La gente piensa de manera lógica o no lógica? Bueno, lo que dijo este autor, dijo, bueno, en realidad ninguna de las dos, ¿sí? Voy a inventar una palabra nueva, que es ilogicidad. ¿Por qué? Porque es que la gente es tonta y no sabe razonar. No, sí sabe razonar, pero no de la manera en que funciona la lógica, en la cual no le importa el contenido. A nosotros, los seres humanos, sí nos importa el contenido. Eso de la lógica es una abstracción que no se ajusta a lo que hacemos los seres humanos. Así que, bueno, digo, es ilógico porque los seres humanos sí necesitamos el contenido para razonar. Es algo distinto de la lógica. Se cumplen algunas cuestiones y en otras no. Así que esa fue esa fue la conclusión, digo. De hecho, algo interesante que las personas que caen en sesgo de confirmación persisten en eso, ¿sí? De hecho, los experimentadores lo que hacían era tratar de mostrarles por qué era importante dar vuelta, vamos, y no, cada uno seguía firme en lo que sostenía, ¿sí?
Por ejemplo, en política hoy se puede ver, o en cualquier disciplina, pero básicamente la idea es que lo puedan relacionar con situaciones de la vida diaria. Si eso está bien y se entendió, genial. Estamos por terminado el tema de pensamiento, ¿sí? Bueno, creo que nos faltan 3 minutos. Así que bueno, hasta acá son todos los contenidos que entrarían en el parcial. Ahora la idea es que empecemos a hacer un breve repaso, como les adelanté, pero bueno, lo repaso por si alguno se conectó un poquito más tarde. La idea es que al final de la clase les dejo de tarea para la próxima una lista de palabras, 2 listas de palabras para que armen una red conceptual con eso, ¿sí? Antes de la próxima clase me lo tienen que enviar, ¿sí? Lucas, Sí, ¿desde qué tema exactamente entraría en el parcial? sí. Entraría ustedes hasta Piaget, ya lo rindieron, bien. Así que lo que vimos después fue lo que es pensamiento y lenguaje, que vendría de la mano de Vygotsky, que ahora lo vamos a repasar porque sé que lo vieron hace rato. Así que entraría lo que es todo lo que es Vygotsky, que se refiere al pensamiento y el lenguaje, y por otro lado todo lo que es psicología cognitiva, que dentro de eso vimos el tema memoria, vimos el tema percepción y vimos el tema pensamiento. ¿Sí? Gracias. Genial. Esperen que una compañera se sumó. Ahí está. Bien. Bien, así que bueno, la idea es hacer un poquito un repaso de todas esas cuestiones. Como les decía, el parcial seguramente serán 4 preguntas, voy a ver bien cómo las subo al modo, pero deben ser 4 preguntas para resolver en el momento, van a tener 2 horas, así que no tendría que haber mayor problema. Bueno, estoy que se me corta y que no se me corta. La última vez que lo finalicé yo la reunión, después no la pude abrir más. Así que bueno, vamos a empezar a hablar del tema y bueno, seguiré hablando la próxima. Luego volvemos. Les aviso, ahí el link que les dejé esta vuelta va a ser el link permanente, ¿sí? El ID, el código de identificación único y demás. Así si quieren guardarlo, lo van a tener siempre. Yo de todas maneras, igual para cada clase lo subo, porque bueno, para respetar el horario lo tengo que subir. Pero bueno, les adelanto, si lo quieren tener a mano, no hay ningún problema. Bueno, empezamos a repasar un poquito. De nuevo, todos los materiales están disponibles en la librería de ustedes, así que están ordenados incluso por carpeta, así que no van a tener problema para acceder a ellos. Esta clase, ahora lo que repasemos, después lo voy a subir también, así en caso de que quieran volver a ver algún tema, lo vemos. Lucas, ¿Sí? una pregunta. ¿Lo que Sí. repasamos ahora es lo que va en el parcial? ¿Es todo lo que va? ¿O repasamos lo que vimos hace unos días y hoy? No, vamos a repasar un poco de todo lo que va. Obviamente es tocar algunos puntos. Ustedes para escribir el parcial van a tener que desarrollar un poquito más, que va a ser en función de lo que vimos. Si tienen anotado bien en la carpeta y si además le suman los textos que leímos, genial, no hay ningún problema. Pero en todo caso, con lo que vimos en clases, tendría que estar bien. ¿Sí? Se me está a punto de cortar. Así que espero que se corte y arrancamos, ¿sí? Cecilia. Bueno, ya somos unos cuantos, ¿sí? Bueno, la idea ahora es un repaso rápido antes de que se nos termine la hora. Así que en principio vamos a ver lo que tiene que ver con Vygotsky, que era el tema de pensamiento y lenguaje, que eso más que nada quiero que quede claro, como proponía la relación entre pensamiento y lenguaje, que bueno, elegimos a Vygotsky, podía ser alguien más, pero bueno, y por otro lado, todo lo que es la psicología cognitiva, que usa la metáfora computacional. ¿Sí? Bien, vamos con Vygotsky. ¿Qué se acuerdan? ¿Sí que se acuerdan algo?
bueno, se esperan variantes y no hay problema. Igual voy rápido que nos vamos a quedar sin tiempo. Vygotsky básicamente nosotros lo vimos después de que vimos a Piaget. ¿Sí? Si tratáramos de darle una especie de unidad que la tiene a todo lo que venimos viendo en la materia, bueno, en principio nos planteamos cómo desde la filosofía se podía empezar a pensar la psicología, después planteamos algunas escuelas, ¿sí? Conductismo, Gestalt y demás, y después, bueno, nos interesó, tratamos de abordar lo que es la vida anímica de las personas, la vida afectiva, con el psicoanálisis y cómo las personas siempre tienen un dilema, ¿sí? Un conflicto entre lo que pueden, entre lo que deben hacer y entre lo que desean hacer, ¿sí? Eso por un lado. Bueno, siguiendo en esta línea decimos, bueno, ya vimos algo de la vida afectiva, ¿sí? O emocional de las personas. Vamos a tratar de ver ahora algo sobre la inteligencia, ¿sí? Por eso estudiamos a Piaget. Él nos propuso que, bueno, la inteligencia no era un estado, sino que era un proceso, que uno atravesaba distintas etapas, ¿sí? Pero en todo caso, de acá a los 12, desde que se nace hasta los 12 años, uno se va desarrollando y eso tiene efectos en la manera de resolver problemas, en la manera de aprender, ¿sí? Que eso básicamente es inteligencia, la manera en que nos adaptamos al entorno, lo que Piaget llama inteligencia. Bien, en esta situación Vygotsky, digamos, discute un poquito con eso, dice, bien, bárbaro, no todo está determinado por el desarrollo, ¿sí? Si bien el desarrollo es necesario, obviamente, un niño de 10 años puede resolver problemas más avanzados que un niño de 2, la realidad es que el contexto y el medio cultural tienen un peso muy importante, ¿sí? A tal punto que si influimos bien, digamos, por decirlo de alguna manera, a partir del medio, sí, sobre la persona, digo, por medio de la educación, podemos lograr que aprenda cosas antes de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, ponemos a un nene de 5 años a que resuelva problemas con un nene de 6 años, y bueno, seguramente el problema de las bebidas de que hacíamos con Piaget, seguramente lo va a poder resolver antes, con lo cual los otros, ¿sí? La sociedad en general tiene algún efecto sobre el aprendizaje. Bien, ahora la pregunta que nos surge acá, bueno, ¿a partir de qué tan poderoso es, por decirlo de alguna manera, este efecto, y a partir de qué edad surge? Bueno, lo que investigando Vygotsky lo que plantea, sí, a la conclusión a la que llega es que en realidad lo que es la influencia de los otros está desde siempre, ¿sí? Es algo básicamente humano, es aquello que nos hace humano, ¿sí? La capacidad de relacionarnos con los otros, ¿sí? ¿Y cómo se da esta relación? ¿Se da de manera directa en la situación cara a cara, supongamos? No necesariamente, se dan situaciones mediadas. Bueno, ¿y qué es lo que media? ¿Y qué es lo que está en el medio, no? Bueno, en principio formas de expresión, ¿sí? Que se llaman signos. ¿Sí? Puede ser desde cualquier herramienta, ¿sí? Hasta las herramientas psicológicas que le llamamos signos. Voy un poco rápido, pero más o menos se entiende. Si hay algo acá que no le cierra, le quedó colgado, me dicen. ¿Se entiende? Se entiende. Genial. Bien. Bien, Lucas, me dicen, ¿y por qué salteaste de golpe a los signos y demás? Bueno, recordemos que Vygotsky está en la Rusia zarista, en la Rusia de 1917, sabemos que las ideas de Marx estaban vigentes en el aire, y él básicamente proponía, entre otras cosas, que las herramientas, ¿sí? Eran, o por lo menos, dicho en términos más generales, el trabajo era lo que organizaba la sociedad, ¿sí? El trabajo organizaba la sociedad material. Ustedes saben bien por otras materias, la división de clases y demás, pero en todo caso lo que nos interesa a nosotros es que las herramientas materiales, los medios de producción, tienen efectos sobre la organización social en general, con lo cual dice, bueno, de la misma manera que hay, supongamos, un martillo o un hacha o lo que sea es necesario para realizar un trabajo, el trabajo de pensar o la actividad mental necesita de herramientas, pero estas no van a ser físicas, sino que van a ser mentales. ¿Y cuál es esa herramienta por excelencia? El signo lingüístico.
¿Puede haber otros sistemas de signos? Sí, por ejemplo, el braille, no sé, algún tipo de comunicación por danza, o no sé, comunicarnos de la manera que sea, en el lenguaje de señas o lo que sea, incluso en lenguaje matemático, ¿sí? Pero en todo caso, el mejor, dice, el que más flexibilidad nos permite, el más abarcativo, es el lingüístico, ¿sí? Por medio del lenguaje, del idioma, podemos expresar básicamente cualquier cosa. No todo, pero dentro de lo que tenemos es el más abarcativo. Con lo cual, el lenguaje nos ayuda a aprender, nos ayuda a relacionarnos y sobre todo nos ayuda a desarrollar las funciones psicológicas superiores, ¿sí? Todo lo que estoy haciendo ahora, acá que estamos hablando, estoy tratando de transmitirle ideas complicadas, por decirlo de alguna manera, es por medio del lenguaje. Pensemos que si no tengo el lenguaje, sería complicado hacerlo, ¿sí? De la misma manera, si ustedes no entendieran el idioma, sería complicado hacerlo. Con lo cual el lenguaje está absolutamente relacionado con el pensamiento. Tal es así que no podríamos entender, o por lo menos no lo podemos estudiar, el pensamiento sin el lenguaje. Conclusión, pensamiento y lenguaje son inseparables, van de la mano. Este es un punto importante. No es primero el pensamiento y luego el lenguaje, como se podría pensar antes, ¿sí? En donde el lenguaje es solo una expresión del pensamiento, sino que por el contrario, pensamiento y lenguaje van de la mano, ¿sí? Pensamos en términos del lenguaje, ¿sí? Expresamos el pensamiento por medio del lenguaje, pero a su vez el lenguaje nos ayuda a pensar. ¿Se entiende acá? Bueno, eso es una de las cosas muy importantes. Bien, bárbaro. La pregunta es, bueno, si el lenguaje, profundicemos un poquito más sobre el lenguaje. El lenguaje es un sistema de signo. ¿Qué es un signo? Bueno, un signo es aquello, ¿sí?, que está en el lugar de otra cosa. Bueno, ¿hace falta que aprendan a hablar para usar los signos? No, no. De hecho, antes de hablar, por ejemplo, yo les daba el ejemplo del nene que indica, ¿sí?, ya somos capaces de usar signos. Obviamente, cuando aprendamos a hablar, lo vamos a poder llevar más al extremo y desarrollar mucho más, por lo que les decía anteriormente, que el sistema lingüístico es muy rico en cuanto a la creación de significados, ¿sí?, a la hora de transmitir mensajes. Pero, no obstante, es condición necesaria que tengamos la capacidad de usar signos. Con lo cual, uno mira a un chico antes de hablar y, por ejemplo, ya si está en capacidad de indicar, por ejemplo, quiero la mamadera, y es el clásico ejemplo, que de hecho cuando lo lean o busquen en internet va a aparecer, es el acto de señalar, ¿sí? Entonces el chico quiere agarrar la mamadera, no llega, ¿sí?, pero un adulto lo ve, un otro, para decirlo en términos conceptuales, ¿sí?, un otro lo ve y a su vez el otro entiende ese intento de agarrar la mamadera como justamente lo que es un intento, entonces lo ayuda. Lo importante es que este gesto, que era agarrar, era un intento de agarrar un objeto, pasa a ser un signo para el otro, es decir, pasa a ser un mensaje para el otro. Deja de ser un acto puramente mecánico y físico para pasar a ser comunicación, ¿sí? Con lo cual, la comunicación, en este caso el signo, cambia totalmente la situación, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Genial. Sí. Deja de ser un acto de agarrar para ser un acto de comunicar. Eso es en lo que está en la base de que nosotros nos diferenciemos de los animales, nos diferenciemos. ¿Se acuerdan que para los conductistas era lo mismo, estudiar a una rata o estudiar a un ser humano? Era básicamente lo mismo. Bueno, en este punto Vygotsky va a decir, no, no es lo mismo porque eso está muy bien para las funciones psicológicas básicas. ¿Cuáles serían las funciones psicológicas básicas? Las que responden al condicionamiento clásico, ¿sí? Por ejemplo, nuestra memoria, capacidad de repetición y demás. Ahora bien, una vez que empiezo a usar el lenguaje y puedo comunicarme con los demás, eso cambia sustancialmente la situación, es decir, mi memoria se extiende mucho más gracias a herramientas que están más allá de mi capacidad mental. Por ejemplo, anotar. La escritura vendría a ser una herramienta, ¿sí?, un signo lingüístico que va a tener efectos en mi manera de pensar, ¿sí? De hecho, leer cambia nuestro pensamiento, ¿no?
¿Les pasó alguna vez que leen sobre algo y dicen, ah, bueno, mira, Sí, no solo... o te informás. Sí, Te informás más y ahí cambias tu pensamiento. Sí, puede ser. exactamente, ¿sí? Por un lado incorporamos información, es decir, incorporamos más contenido, pero a su vez cambian nuestras estrategias de tratar ese contenido. Ustedes obviamente hoy pueden leer algo y lo pueden procesar de una manera, creo, un poquito mejor que si lo hacían hace 5 años atrás, ¿o no? Sí, obvio. Sí, Bueno, genial, bien. Entonces no es solo que acumulamos información, lo cual es cierto, pero eso a su vez tiene efectos en nuestra manera de pensar. ¿Mm? Y a esto me refería antes cuando digo que el lenguaje tiene efectos sobre el pensamiento y el pensamiento sobre el lenguaje, ¿sí? Se construyen mutuamente. Con lo cual, bueno, a lo que les estaba diciendo, mi memoria se amplía, por ejemplo, por el uso de la escritura, pero ni siquiera por la escritura. Vygotsky da un ejemplo, a ver cómo venimos de hora. Bueno, y ya paso al otro tema. Vygotsky da un ejemplo, por ejemplo, ato un pañuelo, dice, a un palo, y eso me ayuda a recordar que había algo que tenía que hacer, ¿sí? Entonces, cuando lo veo, eso tiene efectos en mi memoria. ¿Es un objeto externo? Sí, es un objeto externo, pero tuvo efectos en mi memoria, funcionó como un signo. A eso yo le voy a llamar, dice, por ejemplo, prótesis social. ¿Por qué? Porque cumple lo mismo que una función de una prótesis cualquiera. Alguien lamentablemente perdió una parte de una extremidad, no sé, por ejemplo una pierna, se pone una prótesis y puede realizar la situación de caminar, ¿no? Digo prótesis porque, bueno, es el término que él usa y por lo menos yo lo asocio a eso, prótesis. Hay muchos tipos. De hecho, la herramienta funciona como eso. Yo quiero mover un objeto, no puedo, agarro un palo grande, lo palanqueo, ¿sí? Y automáticamente puedo hacerlo. Bueno, de la misma manera, el lenguaje está en función, ¿sí? De desarrollar nuestras capacidades sociales. Bien. Dicho esto, como consecuencia, bueno, ¿cómo se produce el desarrollo? Y él va a decir primero desde afuera hacia adentro, desde los otros. A ver, recordemos el acto de señalar hacia adentro. Lo que primero pasó en acción, luego lo vamos a interiorizar, ¿sí? No es una copia total de la realidad, sino una nueva reconstrucción, pero tuvo origen en la interacción con los demás. Bien, eso sería básicamente lo central de Vygotsky. ¿Estamos hasta acá? Genial. Pasamos ahora con la psicología cognitiva. De todas maneras, después ustedes cuando armen la red conceptual va a tratar sobre esto que venimos hablando. Genial. Bueno, bien. Planteado esto, algo que sucedió de vuelta en la psicología, en los 50 más o menos, fue que, bueno, piensen que todo esto que les cuento no se conoció hasta los años 70 más o menos, ¿sí? Estaba en Rusia, las distancias eran otras, etc. En Occidente no se conoció hasta los años, sí, 70 más o menos. Con lo cual seguía reinante el conductismo en Estados Unidos. Pero bueno, en los años 50, más o menos 60, empieza a haber problemas, básicamente porque no pueden explicar muchas cosas. Con lo cual, entre otras cosas, y lo importante era, bueno, poder explicar qué pasa, ¿sí? Adentro de la cabeza de la persona. No podemos decir que es una caja negra. La persona piensa, siente, ¿qué hace? ¿Cómo razona? ¿Cómo planifica? ¿Cómo soluciona problemas? ¿Qué nos dicen sobre eso? Nada. Bueno. Bien, por otro lado, otra de las cuestiones, había avances tecnológicos, y por otro lado, que me interesa bastante, ¿qué pasó? Hubo una Segunda Guerra Mundial en la cual un régimen convenció, ¿sí?, a muchos millones de personas de que eran superiores, por decirlo de alguna manera, y estaba bien hacer genocidios con otras. ¿Cómo puede eso pasar? ¿Esas millones de personas alemanes eran mala gente o pasó otra cosa? Si nosotros hubiéramos estado ahí, ¿hubiéramos caído y apoyado ese régimen? Bueno, esas son las preguntas que se hacía. ¿Cómo una persona o un grupo de personas gobernantes pueden manejar también a tantas personas? ¿Sí? De hecho, el uso de la propaganda se vio que fue un elemento importante en el régimen nazista, ¿sí? Los fascismos y demás, con lo cual dice, ¿cómo podemos explicar eso? Psicólogos, díganos algo, ¿no? Bueno, la psicología mucho no podía decir, ¿sí? Con lo cual empezaron a hacerse estudios en esa línea. Con lo cual, una de las razones de
que haya estos cambios en la psicología fueron intereses de psicología social. ¿Mm? Bien, dicho esto, empezamos a estudiar cuál es el concepto básico que se toma, la metáfora, para poder estudiar el modelo de mente, el de las computadoras. Estaba teniendo buen efecto, así que bueno, usémoslo para pensar. Entonces, de la misma manera que una computadora tiene una parte dura y una parte blanda, tiene un hardware y un software, bueno, el ser humano tiene una parte dura, que es el cerebro, y tiene una parte blanda, que es la mente. ¿Sí? Entonces, la mente es función, ¿sí? O por lo menos una entidad virtual, ¿sí? Que anida o que tiene bases en el cerebro. Somos psicólogos, así que más que estudiar el cerebro, nos interesa estudiar esa función que se llama mente. ¿Sí? Bien. Es un abstracto, no sabemos nada, no la podemos ver, no podemos tocar, pero sí podemos estudiar sus efectos. Con lo cual, sabemos que alguien tiene capacidad de acordarse cosas, y lo llamamos memoria. Alguien tiene capacidad de percibir cosas, y justamente lo llamamos percepción. Alguien tiene capacidad de hacer operaciones mentales, actividades mentales con esa cosa, y lo llamamos pensamiento. Bueno, vamos a tratar de ubicar todas estas funciones, ¿sí? En relación a la computadora, y así como se estudian en la computadora, vamos a estudiarlo en las personas. ¿Sí? En las computadoras sabemos que tienen esta capacidad de almacenar información, de hecho tiene múltiples espacios, entonces vamos a averiguar si la mente funciona parecido y si funciona con múltiples espacios, multialmacén. Tenemos una memoria que guarda cosas a largo plazo, tenemos otra memoria que guarda cosas a corto plazo, y tenemos otro espacio de la memoria que tiene que ver con percibir situaciones, ¿sí? Con percibir todos esos elementos sobre los cuales vamos a operar, ¿sí? Que básicamente vamos a pensar. Entonces tendríamos una memoria sensorial, una memoria de corto plazo y una memoria a largo plazo, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, si les digo que justamente hay una memoria sensorial, bueno, ¿cómo funciona esta memoria sensorial? Sí, es lo mismo que la percepción, no es lo mismo. Bueno, en principio diríamos que son distintas. ¿Por qué son distintas? Bueno, básicamente porque si le ponemos atención o no, podemos recolectar cierto material. ¿Se acuerdan que yo les decía, y este por ahí es un punto un poquito engorroso, pero vamos, que se entienda. Ustedes están escuchando, están en un bar o en donde sea, están hablando de cualquier cosa, las personas que están al lado, y de golpe dicen su nombre, de golpe dicen Lucas. Entonces yo presto atención. Uy, ¿qué pasó? Bueno, justamente. Ahora bien, si presté atención y escuché Lucas, perfecto. Significa que lo pude reconocer. Bien. Con lo cual estaría en mi memoria de corto plazo. Ahora bien, pero para que yo lo pueda reconocer, primeramente lo tengo que haber escuchado, con lo cual tiene que haber una memoria sensorial, ¿sí? Si no, no puedo reconocer nunca a Lucas. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Genial. Entonces, hay una memoria, en principio a largo plazo, que esa es la más obvia. Anteriormente hay una memoria de corto plazo, y a esa memoria de corto plazo hay una que le aplicamos atención y otra que no. Cuando yo escuché Lucas, automáticamente miro por ahí, bárbaro, después me lo olvido de que estaban hablando, ¿sí? Pero en todo caso veo si es importante y lo descarto o no. Pero en todo caso, si podemos dividir una situación en la que presto atención y en la que no, pongámosles un nombre. Bueno, a la que presto atención le llamamos memoria a corto plazo, y a la que no presto atención le llamamos memoria sensorial. Es decir, pasó por mis sentidos, pero no me interesó y lo dejé pasar, ¿sí? Con lo cual ya la atención va relacionada con la memoria, por lo menos, ¿sí? Ahora bien, ¿qué podemos decir de la atención? Que básicamente... Sí, Memoria a corto plazo tiene que ver, o sea, eso, y tiene que ver algo con el problema de memoria a corto plazo. No sé. ¿cómo qué? ¿Viste Dory? De Buscando a Nemo. Tiene como un problema de corto plazo. No, memoria a corto sí, plazo. algo. Sí, de los peces, sí. ¿Tiene algo que ver con eso o no?
Sí, sí, no. A ver, en el caso de Dory, creo que por lo que vi, simplemente no sé si hablan de las causas, pero dicen que tiene memoria a corto plazo y todo el tiempo se va olvidando de las cosas, ¿sí? Ahora bien, en esos términos está planteado como patología, es un problema, ¿sí? Ahora bien, ella se olvida, digamos, no tiene la capacidad de que la información pase a la memoria de largo plazo, entonces automáticamente se olvida, pasan 2 segundos y se olvida. Bien. Eso nos muestra que hay una memoria de corto plazo, ¿sí? Ahora bien, también nos muestra que habría una memoria de largo plazo, si no, Dory no tendría ningún problema. A partir de la falla de Dory, podemos afirmar de que hay una memoria diferencial, que es la de corto plazo, que es distinta de la de largo plazo. Bien, las situaciones de amnesia nos permiten afirmar eso, ¿sí? Con lo cual decimos, bueno, hay una memoria que es distinta a la de largo plazo. La memoria no es siempre infinita, sino que hay corto y largo plazo. Bien, dentro de la memoria de corto plazo, la capacidad de atender o no a un tema nos indicaría que a su vez esa se subdivide, con lo cual hablamos otro tipo de memoria. En resumen, Dory, ¿qué hace? Dory separa memoria de largo plazo de memoria de corto plazo, ¿sí? Esa sería mi respuesta. Bien. Sí. Dentro de memoria de corto plazo, ¿qué es lo que separa la memoria de corto plazo de otra? Es la atención. Yo a veces le puedo prestar atención a algo o no. Bien, cuando le prestamos atención le llamamos memoria de corto plazo u operativa, ¿sí? Y a la que no le prestamos atención le llamamos memoria sensorial. Es decir, para que yo ponga mi atención en algo, primero tiene que estar en mi memoria, con lo cual pongámosle un nombre a esa, ¿sí? Bien. Dicho esto, les decía sobre qué tipos de atención hay. Bueno, puede ser selectiva, ¿sí? O aquella que se nos impone. No recuerdo bien el nombre, pero básicamente es aquella que nos capta. Que básicamente es voluntariamente enfoco mi memoria, mi atención en algo, o puede ser que escuchen ruido fuerte y de golpe mi atención sea captada por el estímulo, ¿sí? Así que básicamente tendríamos esos dos tipos de memoria. Digo, de atención. Bien, ya vemos que atención y memoria van de la mano. Hablamos de que una memoria era operativa, así que si opera, hace algo, acciona, en términos mentales sería pensar. ¿Sí? ¿Qué sería pensar, básicamente? Sí, operar con elementos mentales, con signos lingüísticos, si se quiere. Bueno, en esta psicología dice, bueno, la computadora hace lo mismo. ¿Qué hacen? Opera a partir de signos y de reglas. Bien, bárbaro, eso se llama computar, justamente. Bien, los seres humanos hacemos lo mismo, así que a eso que le llamamos pensamiento, estudiémoslo de la misma manera que se estudia el procesamiento de la computadora, ¿sí? Justamente cómo es eso de computar. ¿Y qué es computar? Y básicamente inferir o hacer cálculos o hacer trabajos mentales a partir de reglas y de signos, ¿sí? Bien, bárbaro. ¿Nosotros hacemos lo mismo? Sí. De hecho, venimos discutiendo de la filosofía, si qué es primero, las reglas, el racionalismo, o los contenidos que ven en nuestra mente serían representaciones de signos, ¿sí? Bueno, en lugar de pelearnos, de seguirnos peleando, digamos que van de la mano y listo, ¿no? Sería un poquito más sencillo. Con lo cual, a la hora de pensar qué hacemos, ponemos en interjuego o ponemos en relación signos, o sea, aquello que representa la realidad, y a su vez, reglas. ¿Mm? ¿Bien hasta acá? Genial. Sí. Bien. Siempre la afirmación general es que somos máquinas de procesar información, ¿sí? Es la metáfora, se trata de eso, procesar información, con lo cual todo el tiempo estamos viendo como si la información fuera un paquete por cómo va, entra por los sentidos, pasa a memoria sensorial, pasa a memoria a corto plazo, pasa a memoria a largo plazo, ¿sí? De mientras le vamos haciendo operaciones, como piénsenlo como si fuera una cadena de montaje en la cual va pasando un paquete, ¿sí? Y los operarios le van pasando por distintas máquinas y le van haciendo distintas cosas, ¿no? Básicamente la metáfora un poco es esa, procesar información. Entra información como materia prima, la vamos procesando, ¿sí? Hasta que emitimos una respuesta. Bien. Entonces necesitamos por un lado un espacio físico, que es el almacén de la memoria, por eso se le llama almacén, ¿sí? Y a su vez vamos a hacer operaciones dentro de ese almacén. Y a eso le llamamos pensar.
que es pensar, hacer operaciones en base a símbolos y en base a signos y reglas, ¿sí? Bien, bárbaro. Ese resultado a veces se nos puede presentar, ¿sí? El producto final de eso, de manera ordenada o de manera desordenada, ¿sí? De manera ordenada, básicamente, vendría a ser planificar, ¿sí? Capacidad, de vuelta, como hablamos de atención, capacidad de enfocarnos en algo, ¿sí? Para resolver, por ejemplo, un problema, y vemos todos los problemas que vinimos viendo en estas últimas clases, y por otro lado, ¿sí? El pensamiento se nos puede presentar de una manera desordenada, ¿sí? Se nos impone, ¿sí? Me cuelgo pensando, las ideas son frecuentes sobre un tema, por ejemplo, en un caso patológico, bueno, me quiero lavar las manos 20 veces por día y se me impone todo el tiempo, pero sin llegar a ese extremo. Mañana tengo un examen, bueno, estoy pensando todo el tiempo en el examen, ¿sí? Mañana tengo una entrevista de trabajo, estoy pensando todo el tiempo en la entrevista de trabajo, ¿sí? Con lo cual, habría algo del orden de planificar, de la voluntad, y habría otra cosa del orden de que se nos impone, ¿sí? Bueno, bien. Con lo cual, describámoslo así. Por un lado, un pensamiento, un aspecto del pensamiento ordenado, controlado, y por otro lado, desordenado, ¿sí? Lo que estudiamos con respecto, porque la idea es estudiarlo, no solo clasificarlo, con respecto al pensamiento ordenado es todo lo que es planeación y solución de problemas, ¿sí? Enfoquémonos en solucionar problemas. Yo les traje hasta recién algunos problemas verbales y ustedes lo pudieron resolver bien. Así con lo cual, ahí hablamos de solución de problemas. Por otro lado, habría, ¿sí? Pensamientos automáticos, que eso no profundizamos mucho, pero van en la línea, en principio, de lo que vimos con Freud y demás, que él estudiaba como las cuestiones inconscientes, él no lo llama pensamientos automáticos, sino inconscientes justamente, y en ese punto es parecido, se nos impone. Pero bien, dentro de este modelo, ¿sí? Que es la psicología cognitiva, se lo estudia y más que nada con lo que es heurísticos, ¿sí? Heurísticos son maneras, no, digamos, no muy detalladas, ¿sí? De responder. Nosotros algo vimos, pero después lo vamos a profundizar en otra unidad. Pero en principio quiero que quede claro que habría pensamientos ordenados, que es toda la solución de problemas de planeamiento, y habría aspectos del pensamiento desordenados que son automatismos, ¿sí? Cuestiones automáticas que se nos dan sin darnos cuenta. Heurísticos formaría parte de eso, ¿sí? Bien, hasta acá creo que más o menos repasamos por todo lo que vimos. ¿Alguna duda, algo que no se entendió? No. Genial. Buenísimo. Bueno, de todas maneras, para la próxima clase pueden hacer cualquier pregunta. La idea también en la próxima clase es repasar un poco más, o por lo menos va a ser de 1 hora la próxima clase, así que es la clase corta. Ustedes van a armar las redes conceptuales, así que bueno, haremos una puesta en común de eso. También a los fines de repasar. Lucas, ¿la Sí. red conceptual es para el martes o para el jueves que viene? No, para el martes, para la clase la tienen que entregar. Si la pueden enviar el lunes, mejor, así yo las miro y voy viendo por dónde tengo que ajustar. ¿Sí? Pero en principio es para la clase que viene. ¿Y hay que poner definiciones y eso o no? No, Solo para... claro. Sí, bueno, dos cuestiones. La idea es justamente como si fueran en clases presenciales, yo le pido para la próxima clase, o sea que ustedes el martes que viene me la tendrían que llevar. Bueno, esto es lo mismo. Para el martes que viene Perdón, Sí. Lucas, se nos había quedado sin wifi, se nos cortó el wifi. Por Bueno, les eso repetía. salimos. Y lo que decías, Perdón. lo que decía Francesca es que si había que poner definiciones conceptuales y demás, no, a ver, no sé si hicieron redes conceptuales, de hecho también no está muy bien definido qué es, a qué me refiero. Bueno, en principio lo que entiendo por red conceptual es poner los conceptos como en cajas, ¿sí? Donde pones, no sé, por ejemplo, signo lingüístico, ¿sí? Y a partir de eso sacás relaciones, pueden ser flechas, pueden ser líneas sin ninguna dirección, pero en todo caso que se una a otro concepto, y sobre esas líneas ustedes especifican la relación. Signo lingüístico, por ejemplo,
sería una prótesis social, o sería parte del lenguaje, o afecta el pensamiento, ¿sí? Y por otro lado, entonces ponen signo lingüístico y pensamiento, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Sé que habrán hecho redes conceptuales, supongo. Sí. Genial. Bien, no me interesa que jerarquicen. Un mapa conceptual es donde hay jerarquías, tipo organización de una empresa gerencial de menor a mayor, de arriba hacia abajo. Bueno, eso no me interesa. Lo que me interesa es que pongan los conceptos y la relación que hay entre ellos. Y es en una palabra normalmente la relación. ¿Sí? Bien, yo ahora cuando nos desconectamos les subo una lista, 2 listas de palabras, bueno, con esta actividad. Bien. Bianca, ¿alguna consulta que te desconectaste, perdiste conexión? ¿Algo que te quedó así a medio hablar? No, creo que no. Bueno, genial. Bueno, por mi parte no hay más que decir, así que si no hay ninguna duda, nos estamos viendo en la próxima clase. Dale, Lucas. Dale, Lucas. Dale, gracias. Perfecto. Esta clase de ahora después la subo, ¿sí? Por las dudas. Dale. Dale. Dale.